El estrés y la ansiedad son mecanismos que tenemos, digo, va a servir esta explicación para después meternos en cómo lo diferenciamos entonces, o cómo entendemos que es algo propio del estrés de lo cotidiano o si ya tengo efectivamente como una ansiedad excesiva que tendría que trabajar. Si no tuviéramos el mecanismo del estrés, perderíamos una herramienta como muy importante para la supervivencia, o sea, perderíamos como nuestra posibilidad de responder a amenazas, por ejemplo. Tenemos que vivir con ansiedad. Nos ayuda, digo, es buena, ¿no? En montos esperables. Ahora, si yo vengo acumulando de manera excesiva mucho nivel de estrés, eso va a empezar a disparar una ansiedad que es desadaptativa. Entonces, como, bueno, ¿por qué estoy nervioso? Aparentemente sin razón. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hilo que Sientas. El día de hoy estoy súper contenta y feliz de poder compartir este espacio con Marina, porque pues como le mencionaba, la admiro mucho y es que cada episodio que escucho para mí es como un refresco para mi alma, como para mi mente, y es una de las intenciones con las que yo me levanto día con día escuchando un episodio y poniéndolo como en práctica en ese día. Y la verdad es que para mí es un gusto que esté aquí, así que muchas gracias Marina y pues encantada también de hablar sobre el tema de ansiedad, que es algo de lo que muchas veces hay mucha información, pero bueno, tú no me dejarás mentir que también dentro de esa información a veces hay mucha desinformación, ¿no? Sobre todo ahora con TikTok y estas plataformas que el contenido a veces es muy corto y por ahí todos nos sentimos identificados con los síntomas. Totalmente. Bueno, antes que nada, mil gracias, Silvia, por invitarme. Me parecen súper valiosos estos espacios, quizás como para desmitificar algunas cositas relacionadas a la ansiedad en este caso, que es algo que vivimos, digo, estamos en la era de la ansiedad, dicen los neurocientíficos, así que nada, me parece súper importante hablar de este tema. Eso, corrernos un poco por ahí de lo que vemos en todos lados, en esta era de la desinformación de la que hablas. Bueno, así empezamos como a dar información como bien certera, validada, ¿no? Qué importante es como para aliviarnos, para caminar un poco más livianos. Así que gracias por invitarme. No, al contrario, y fíjate que yo hice estas preguntas un poquito con una serie de personas, de jóvenes que normalmente ellos como que están constantemente buscando temas de salud mental y yo les preguntaba como qué es lo que tú tienes dudas de salud mental o de ansiedad, por ejemplo. Y una que surgió mucho fue, ¿cómo puedo saber si lo que siento es ansiedad o tal vez es otra cosa, ¿no? Porque me decían como, creo que cuando veo los síntomas o como ya está muy normalizado decir por todo tengo ansiedad, pues ya cuando se me presenta a mí algún síntoma, no sé si es o no es. Está buenísima la pregunta. Me encantó esta pregunta porque es algo que surge todo el tiempo, Silvia. O sea, es de las preguntas más habituales. ¿Por qué? Porque vivimos en realidad siendo bombardeados por un montón de estímulos que nos generan estrés, vamos a decir, ¿no? Como que sobrepasan las posibilidades que tenemos que percibimos como amenazas. Entonces, de repente, estamos como todo el tiempo sintiendo los síntomas de la ansiedad o del estrés. Entonces, eso hace que sea muy difícil distinguir, ¿no? Entre, a ver, acá ya estoy teniendo una ansiedad muy excesiva o esto en realidad es nada, lo propio de vivir en una era que me vive bombardeando, ¿no? Y que por eso me hace sentir síntomas del estrés. Antes de ir ahí, si te parece, Silvia, me gustaría como un poquito explicar a qué hacemos referencia cuando hablamos de estrés y a qué cuando hablamos de ansiedad. ¿Te parece? Vale. Bueno, porque estos dos son, o sea, el estrés y la ansiedad son mecanismos que tenemos, digo, va a servir esta explicación para después meternos en cómo lo diferenciamos entonces, o cómo entendemos que es algo propio del estrés de lo cotidiano o si ya tengo efectivamente como una ansiedad excesiva que tendría que trabajar. Y la verdad es que los dos mecanismos, tanto la ansiedad como el estrés, son mecanismos adaptativos, ¿no? Que tenemos para lidiar con algún estresor. De hecho, a mí me gusta decir que nosotras dos en este momento estemos hablando acá tiene que ver con que tenemos la posibilidad de experimentar el mecanismo del estrés, ¿no? Como, o que nuestros antepasados lo experimentaron, porque si no hubieran sido comidos y de repente por un oso y no estaríamos acá. Entonces sí quiero traer mucho esta idea de que el estrés
y la ansiedad en montos esperables, en montos relativamente disminuidos, son súper saludables. De hecho, si no tuviéramos el mecanismo del estrés, perderíamos una herramienta como muy importante para la supervivencia, o sea, perderíamos como nuestra posibilidad de responder a amenazas, por ejemplo, que de hecho es un problema bastante interesante, digo, con personas, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de tener la respuesta del estrés, no pueden reaccionar adecuadamente cuando hay una situación de emergencia, ¿no? Si viene un oso a comerme y me muestra los dientes y yo no lo interpreto como una situación de peligro, ¿no? Y no le mando a mi cerebro la señal para que active el sistema del estrés, bueno, que, ¿no? Como no voy a poder escapar, digo, estoy como en graves problemas. Y así muchas otras cosas que nos perderíamos, digamos, si no tuviéramos ese mecanismo. Y la ansiedad, en este caso, sigue siendo lo mismo, digo, es un mecanismo defensivo también, este sistemita de alerta, ¿no? Para hacerle frente, digamos, y adaptarme ante situaciones amenazantes. El tema es que, y ahí me meto un poco al cuándo se pone problemática la cosa, y ahí vamos un poco a tu pregunta, pero lo problemático siempre tiene que ver con una cuestión de grados, Silvia. O sea, no es, no lo tengo, soy saludable, sí lo tengo, no lo tengo, digo, claro, soy saludable, sí lo tengo, uy, tengo un problema. No, es una cuestión de grados. Tenemos que vivir con ansiedad. Nos ayuda, digo, es buena, ¿no? En montos esperables. Ahora, si yo vengo acumulando de manera excesiva mucho nivel de estrés, eso va a empezar a disparar una ansiedad que es desadaptativa. Entonces, hay tres cosas que solemos nombrar que son, que pueden ser excesivas. Digo, la frecuencia, es decir, cada cuánto me siento como muy abrumado por el estrés, por ejemplo. La intensidad, es decir, en qué monto me siento, ¿no? Qué tan fuerte es ese estrés, y la duración, por cuánto tiempo, digo, si de repente estoy estresado absolutamente o con mucha ansiedad todo un día completo, si estas tres son mega elevadas, bueno, eso sí va a tener un impacto, ¿no? En mi modo de vida. Ahora sí me meto un poquitito después de haber dicho esto, a esto que vos decís de cómo puedo distinguirlo. Y esta es una pregunta compleja porque es difícil distinguir los síntomas de el estrés cotidiano, de las cosas que me disparan el estrés cotidiano o de la ansiedad excesiva, de cualquier otra condición médica. ¿Por qué? Porque los síntomas de la ansiedad o del estrés mega excesivo son muy similares a muchas otras condiciones médicas. Entonces, algo que solemos compartir siempre desde Cima Moriti es quizás hacer algo así como un checklist, ¿no? Ok. Si ustedes identifican que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas, es decir, si ya comiste, si ya dormiste bien, si no es que tenés un montón de calor o estás deshidratado o no te estás súper muriendo de frío, digo, si todas tus necesidades físicas están cubiertas y aún así seguís sintiendo algo como extraño en el cuerpo, ¿no? Esta sensación de malestar, ya nos vamos a meter si querés como en cuáles son los síntomas, digamos, de la ansiedad. Ok. Entonces, probablemente sí lo que sentimos es ansiedad. Si uno ya descubrió, además le sumamos a esto, ¿no? De ya tengo todas mis necesidades básicas cubiertas. Fui a una guardia, por ejemplo, a evaluar que mi cuerpo esté, esté en un buen estado de salud, a pesar del malestar físico propio de la ansiedad. Es muy probable, y acá digo muy probable porque es súper importante no autodiagnosticarse bajo ningún punto, es muy probable que tenga que ver con la ansiedad. Digo, sobre todo si uno descubre, mirando hacia atrás, digamos, que viene con un monto de estrés acumulado, ¿no? Siempre que yo evalúe que tengo un monto de estrés acumulado asociado a quizás emociones como de angustia o de desesperación, entonces muy probablemente, y acá vuelvo a decir, muy probablemente, la mayoría de las veces, lo que sentimos a nivel físico tiene que ver con la ansiedad. Pero, otra vez, digo, súper importante, hacer esta pequeña checklist, chequear que mi estado físico, digamos, es que yo esté en un buen estado de salud. Y una vez que tengo esas dos cosas como chequeadas, vamos a decir, si sigue esta emoción de angustia, desesperación, este malestar, quizás sí estemos hablando de la ansiedad.
No sé Ok. si eso responde a tu Oye, pregunta. me gusta, está muy interesante porque justo cuando yo pasé por burnout, fui al médico y efectivamente tenía todo, o sea, sí tenía malestar y me dio mucho medicamento por 2 meses, no cambiaba nada, seguía sintiéndome mal y ahí fue donde me dijo, tengo que pasarte a un psicólogo para que él evalúe y él te canalice con otra persona o vea qué tienes y ahí fue donde me dijeron que tenía burnout y justo esto que dices es, ok, a lo mejor primero tendría que ir con un médico general, revisar como que todo esté bien y ya si algo no cambia o si él me puede canalizar, pues verlo con un especialista de la salud mental. Ujú, ujú. Y justo Exacto. me viene esto como a la mente de que muchas personas llegamos a preocuparnos o sentirnos nerviosos sin alguna razón aparente, ¿no? Entonces, esto va ligado a la ansiedad, el sentir estas preocupaciones, aún estando como con nuestras necesidades básicas y nos preocupamos mucho luego por el futuro o por... ¿Esto está ligado? Sí, completamente sí. Y ahí es importante, está bueno esto que trae Silvia, porque vos nombraste esto de sin razón aparente. Y es cierto, ¿no? Todos lo pensamos como, bueno, ¿por qué estoy nervioso? Sí, aparentemente sin razón. Y ahí me quiero detener, ¿por qué? Porque en realidad vivimos en una época, si digo contextualmente, no podemos separarnos de nuestro contexto, y contextualmente vivimos en una época en la que estamos todo el tiempo siendo bombardeados por estresores, ¿no? O sea, vivimos quizás tensos o apurados o preocupados o nos agobiamos, acelerados, ¿no? O con miles de presiones para con nosotros mismos. Digo, vivimos guardándonos un montón de emociones, además. Todo esto de los pensamientos catastróficos, que ahora me voy a meter un poquito ahí, pero digo, de repente, si vivimos teniendo este tipo de estresores, bueno, vamos a vivir disparando nuestro sistema de alerta. Eso va a hacer necesariamente que vivamos en estados de ansiedad elevado, agobiados, cansados, todo lo que genera que tengamos el sistema parasimpático, digamos, el sistema simpático, perdón, que es el sistema de activación, que lo tengamos todo el tiempo prendido, vamos a decir, en alerta. Bueno, ya no es sin razón aparente, ¿no? En realidad, la gran característica de esta época tiene que ver que vivimos estando sometidos a estresores. Entonces, de sin razón aparente no tiene mucho, ¿no? Porque ya no nos enfrentamos a los osos y a los leones, pero ahora tenemos al jefe, jefa, madre, amigos, bueno, las miles de presiones habidas y por haber, que nuestro cerebro no distingue si viene el oso que me va a comer o si es un mensaje de mi jefe o mi jefa que me está diciendo que hice algo mal. Digo, de las dos maneras, mi cerebro va a disparar el sistema de alarma. Entonces, no diría que es sin razón aparente, sino que vivimos agobiados un poco por lo contextual, vamos a decir, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, vos frename, Silvia, sí, 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 yo No, me voy está mucho, perfecto, pero me encanta. bien, bien. Bueno, habiendo dicho eso, algo que por ahí tenemos que pensar es, bueno, todos vivimos en esta sociedad muy tensa, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente hay personas que viven teniendo pensamientos catastróficos, por ejemplo, y otras que, bueno, no tanto, ¿no? Como que no viven tan estresados o al borde del colapso o de un burnout, como decías antes. Y ahí me interesa como meternos en un esquemita como para explicar un poco mejor esto de el porqué de los pensamientos catastróficos. ¿Te parece que nos metamos un Va, sí, poquitito sí, ahí a sí, entender esto? me Bueno, gusta. vamos, mira, voy a ponerte un ejemplo así se entiende bien. Imaginemos que tenemos dos personas. Yo lo voy dibujando acá porque me sirve para graficarlo. Imaginemos, tenemos dos personas, ¿no? Una de esas personas, vamos a decir, la persona de la izquierda, tiene una creencia de base que dice yo no puedo sola con esta vida, ¿no? Vamos a imaginar que esta persona trae esta creencia desde chiquitita, no sé, por una herida de abandono, por lo que fuera. Y una segunda chica, vamos a poner que es mujer, que tiene una creencia de base que dice yo sí puedo sola con la vida, ¿no? Sea lo que sea, lo voy a superar. Bien. Estas dos
Pero esas creencias son inconscientes igual, tengo que decir, ¿no? O sea, no es que las tienen en su cabeza, ¿no? Están ahí abajito guardaditas, son creencias bien nucleares, les llamamos. Bueno, las dos personas se enfrentan a una ruptura de pareja, vamos a imaginar, ¿no? Claro, la primera, la que tenía esa creencia de base de yo no puedo sola con la vida, bueno, probablemente experimente, digo, una tristeza mega profunda, va a pensar, yo ya no puedo más, esto es lo peor que me pasó en la vida, no sé, ya no quiero vivir más. Y la segunda, también, digo, misma situación, están las dos frente a una ruptura, va a pensar, bueno, qué triste la verdad, ¿no? Me entristece, me pongo mal, qué pena que no pudo ser, la verdad, pero bueno, voy a estar bien. Fíjense cómo, según la creencia que yo tengo de base, es la lente desde la cual miro la vida y por ende de esas creencias de base van a hacer que se dispare cierto tipo de pensamiento o no. ¿Por qué lo explico en esto de los pensamientos automáticos o catastróficos que muy fácilmente derivan o son disparadores fuertes de grandes picos de ansiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, voy a volver a redondear a ver si se entiende. Los pensamientos automáticos vienen a estar como en la punta del iceberg, vamos a decir, que es lo que se ve, y abajo tenemos estas creencias que tenemos unas creencias intermedias y después las creencias nucleares, digo, no sé si meterme como mucho ahí, que van a ser las que van a estar nutriendo este tipo de pensamientos que tenemos, que nos abruman un montón. Entonces, claro, si hay mucho pensamiento catastrófico y abrumador, como vos traías antes, Silvia, lo que tenemos que ir a buscar en sí, porque los pensamientos catastróficos son la punta del iceberg, lo que se ve ahí arriba, ¿no? Si yo identifico que tengo mucho pensamiento catastrófico, lo primero que tendré que ir a hacer entonces es ir a mirar un poquitito más abajo, ir a mirar cuáles son las creencias secundarias, cuáles son las creencias nucleares, ¿no? Para ver un poco con qué lentes estoy mirando, ¿no? Que esas creencias nucleares de base van a ser lo que acá en la puntita del iceberg yo vea como un pensamiento catastrófico, por ejemplo. Ok, Ahí me ahorita fui. que ponías el ejemplo en la parte de pensamientos catastróficos, por ejemplo, la persona que termina con su pareja y se pone súper triste y tiene estos pensamientos, ¿cómo pudiéramos navegar de fondo para saber qué hay debajo del iceberg? Uy, es hermosa esta pregunta. Bueno, a ver, podemos hacer un montón de cosas. Yo diría que si nosotros lo queremos trabajar bien a profundidad, como las creencias de base, Silvia, las creencias nucleares son creencias que son muy profundas, digo, están como muy arraigadas. Imagínate que construyen la base de nuestras identidades, digo, están súper arraigadas y muy cristalizadas, ¿no? Con lo cual es difícil que yo pueda ir a buscarlas y encontrarlas yo solo. Es difícil que yo pueda decir, todo lo que yo estoy haciendo en realidad, o este pensamiento catastrófico que me aparece, tiene que ver con que yo tengo la creencia de base de que soy una inútil, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso construí toda mi identidad. Digo, es difícil ir a bucear esas creencias tan profundas si no es de la mano de, por ejemplo, alguien experto, en este caso un terapeuta. Ahora, sí es cierto que hay algunas técnicas, diría, que podemos usar para empezar para ayudar a notar, si se quiere, como bueno, empezar a bucear por las superficies al menos de mis pensamientos catastróficos y poder disminuirlos poco a poco, porque se va a tratar de volvernos casi como detectives de nosotros mismos, digo siempre yo, esto de el poder observar o volver consciente, digo, yo para cambiar algo, el primer paso siempre es tomar conciencia, ¿no? Hacerme consciente de... Entonces quizás sí, como para comenzar diría, escribir, por ejemplo, escribir nuestros pensamientos en un diario, hacer un estilo de, si yo les dijera como una pirámide, si ustedes agarran un papel, dibujan una pirámide y arriba del todo, que están los pensamientos catastróficos, los escribo, ¿no? Voy escribiendo cualquier pensamiento que va apareciendo. Bien, los tengo ahí, ¿no? Los voy como identificando. Eso nos va ayudando, primero, a sacarlo de nuestra cabeza
viste que cuando uno tiene que contar alguna idea, es muy diferente si yo te la tengo que contar a vos que lo que estaba como toda desordenada en mi cabeza. Es muy distinto cuando yo lo saco y lo puedo ver en el papel, ¿no? Muy Claro. diferente a todo ese mundo oscuro que parecía en mi cabeza, ¿no? De repente lo bajo. Incluso cuando lo bajo muchas veces me doy cuenta de lo absurdo que es el pensamiento, simplemente con verlo ahí afuera materializado. Entonces, como primer ejercicio te diría escribir los pensamientos. Un segundo ejercicio, por ejemplo, podría ser hablar, decir, ¿no? Hablar abiertamente de, vos sabés que estoy pensando que me va a pasar tal cosa. Otra vez, cuando lo digo, lo pongo en palabras, vuelvo a notar el peso que eso tiene. También noto la reacción del otro, ¿no? A mí siempre me gusta decir que hablar, que hay que hablar de lo que duele hasta que deje de doler. Y me lo imagino muy como que uno tiene como si fuera un ovillo, ¿no? Adentro, y cuando lo voy sacando, ese ovillo va como desenmarañándose, ¿no? Es como todo un lío adentro, lo voy sacando y hay algo que se va como ordenando poco a poco. Entonces, hablarlo también. Eh, y después sí diría algo que sirve un montón, que sé que todo está como muy trillado porque ya todo el mundo lo repite, pero no es por nada, digo, por algo todo el mundo habla de esto, que tiene que ver con las técnicas de relajación o de meditación, de respiración, ¿no? Que también nos ayudan otra vez a volver como muy consciente todo lo que estamos pensando. Esas tres cositas, Silvia, te diría como para comenzar a Ok. sondear algo de el porqué de tanto pensamiento abrumador, por ejemplo, para empezar a disminuirlo. Ahora, después, toda esa información, si yo quiero decodificarla, si yo quiero seguir metiéndome a las profundidades de estas creencias nucleares de las que hablábamos antes, y la verdad que lo ideal sería hacerlo de la mano de un terapeuta, que es, bueno, la persona que estudió para guiarnos por ese caminito. Me gusta. Y justo hace tiempo empecé a escribir y una vez que una noche recuerdo que estaba como muy abrumada, me puse a escribir como todo lo que sentía y al final, o sea, al principio comencé como que muy negativo y al final hasta me estaba agradeciendo porque me di cuenta como que arriba estaba culpándome mucho y estaba a lo mejor comparándome, estaba, o sea, creo que es una práctica que ya haciéndola diariamente te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo nos tratamos a nosotros, cómo nos hablamos. Totalmente. Yo empecé hace no tanto a hacer las páginas de la mañana que le llama Julia Cameron, es una autora de un libro del Camino del Artista que me encantó, lo leí hace mucho tiempo, y hace poco volví a incorporar estas notas, las páginas de la mañana, le llama ella. Es súper enriquecedor, Silvia, les súper recomiendo a cualquiera que esté escuchando que se tome ese momento, ni siquiera hacerlo. Ella propone que sean 3 hojas. A mí 3 hojas me resultaba mucho, porque yo lo hago un rato antes de comenzar a trabajar, por ejemplo. Sí. Entonces con una hoja y media me basta, pero es impresionante cómo uno comienza el día o se va a dormir en caso de que uno lo hiciera a la noche, con mucha menor carga mental, con una claridad muy diferente, así tenía como todo metido acá adentro. Así que realmente la escritura es muy comprobada, además científicamente, por las neurociencias de los últimos años, que es excesivamente poderosa para darnos claridad mental, así que usen mucho la escritura. Súper. Oye, Marina, ¿y qué factores pueden desencadenar o empeorar la ansiedad? Que a lo mejor alguien ahorita está pasando por eso y a lo mejor tiene algunas situaciones que a lo mejor podría estar evitando para que no empeore. Bien. Acá me parece re interesante tu pregunta, Silvia, y quiero diferenciar un poco, quizás, entre causas y disparadores. Vos, tu pregunta es, ¿qué me lo puede disparar, verdad? Sí, No cuál es la causa, ¿ok? Porque solemos confundirnos. Muchas veces creemos que lo que nos lo dispara es la causa, ¿no? Bueno, vamos a diferenciar entonces causas de disparadores. Los disparadores son eso que me pueden, esto que vos me preguntas, ¿qué me dispara la ansiedad? Ahora, el disparador no es más que eso, algo un estímulo que viene a dispararlo, a hacerla crecer. Las causas son lo que está en la raíz, ¿no? Yo puedo ir a
reducir los disparadores, claro que sí, pero tendré que ir después a trabajar con la causa raíz en realidad. Entonces, la causa de la ansiedad, bueno, pueden ser un montón, pero por nombrar algunas, pueden ser estas creencias nucleares de las que hablábamos antes. Entonces, no sé, tengo como un mecanismo en el que magnifico todo lo que pasa, todo me lo suelo tomar personal, suelo tener pensamiento catastrófico y siempre que algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Como ese patrón de pensamiento puede ser la causa de la ansiedad, o actitudes como necesitar controlarlo todo o anticiparme a las cosas, ¿no? No puedo. No puedo aceptar las cosas tal como me pasan, ¿no? Tengo que controlarlo absolutamente todo y si no lo puedo controlar, ¿no? Causa de la ansiedad. Ahora, disparadores hay un montón, se dividen en distintas categorías. Podría decir que físicos, más contextuales o del ambiente y más de relaciones con personas. En cuanto a los disparadores físicos, te diría que algo que puede disparar la ansiedad es consumir algún medicamento o alguna droga con efectos secundarios que genere como algún malestar. Como hay medicamentos, por ejemplo, que generan taquicardia o que generan sudoración, ¿no? Eso puede disparar mucho la ansiedad, o el consumo de mucho café u otro estimulante, ¿no? Eso también puede disparar, o problemas en el sueño, falta de sueño o un sueño de mala calidad, eso también puede fácilmente disparar la ansiedad. Después quizás están los ambientales, como una mudanza. La mudanza, crean o no, se dice que la muerte de un ser querido y las mudanzas son de las dos cosas más estresantes en la vida de una persona. O sea, imagínense Órale. que una mudanza, sí, o cambiarnos de ciudad, una mudanza puede ser un gran disparador de ansiedad. Quedarte sin trabajo o cambiar de trabajo, aunque parezca que es muchísimo mejor este nuevo trabajo al que voy. Bueno, sí, pero implica un cambio y el cambio es desconocido y lo desconocido implica un riesgo, entonces me puede generar ansiedad. Eh, Cambios en la rutina, no sé, cambios en el horario de trabajo, cambios en el patrón de sueño. De repente, no sé, tengo un niño, un hijo y no puedo dormir. Bueno, eso es disparador de ansiedad, digo, porque me cambia algo de la rutina del sueño. También, por ejemplo, algo como que uno quizás no lo relacionaría, como estar en ambientes muy ruidosos o con, no sé, luces muy brillantes o con muchas personas. Eso también. Eh, y después en cuanto a los factores como más relacionales, que fallezca alguna persona que yo amo, algún conflicto con mi pareja, estar separándome o estar como peleándome, ¿no? Rupturas, relaciones codependientes o eventos sociales, como por ejemplo dar una presentación en público. Estar frente, o sea, tener que hacer sí, dar alguna charla de trabajo, que nada, eso también me puede disparar ansiedad. Yo creo que lo clave acá tiene que ver con entender cuáles son los disparadores propios, porque cada persona, eso también, Silvia, en esto de la idea es que uno se vuelva detective de uno mismo. Cada persona tiene sus propios disparadores de la ansiedad y es clave que podamos entender, bueno, cuáles son esas cositas que a mí, yo solamente a mí, a Marina, me disparan ansiedad. ¿Por qué? Bueno, porque puedo ir a disminuir lo más que pueda estos disparadores o trabajar por enfrentarlos que no puedo evitar, ¿no? Si yo sé que un disparador propio de la ansiedad es tomar demasiado café y bueno, puedo disminuir mi consumo de cafeína, por ejemplo. Quizás eso no tiene nada que ver en otra persona, ¿no? Eso para nada me dispara la ansiedad y si lo hace no sé, viajar en avión. Bueno, dependerá de lo que cada uno identifique que le dispara la ansiedad para ver si puedo disminuirlo o si en realidad quiero trabajar por que deje de ser un disparador siempre que pueda, ¿no? Porque si hay algo de mi proyecto de vida que está linkeado a viajar en avión, pero eso es un disparador de la ansiedad y bueno, quizás debería ir a trabajar
con eso porque cortocircuitea con mi objetivo de vida. No sé si me explico. Sí, claro. Y fíjate que justo es lo que te venía mi otra pregunta, que es, a lo mejor yo hablo en público y siento como que estoy ansiosa antes de hablar en público, pero ¿hasta qué Ujú. punto, o a lo mejor para personas que dicen, a lo mejor en mi escuela o en mi familia, de repente siento como que alguna situación me da ansiedad o es un disparador, pero ¿hasta qué punto tú dirías que debemos de tomar la decisión de ir con un profesional de la salud mental, con un psicólogo para a lo mejor que no Ujú. continúe o que dices, oye, a partir de aquí puedes ponerle ojo? Yo creo que esa respuesta es como bien muy personal, ¿no? Pero sí diría que uno consulte a un profesional cuando realmente la ansiedad esté generando un malestar en la propia vida, digo, ¿no? Cuando ya sintamos que el malestar es significativo, cuando dejo de hacer cosas que me encantaría hacer y no puedo hacerlas porque la ansiedad me carcome, cuando hay algo de malestar fuerte relacionado, porque otra vez, vamos a imaginar que mi disparador de la ansiedad es ver lapiceras, y bueno, capaz escondo las lapiceras porque no es tan importante para mí, entonces las dejo. Ahora sí, yo quiero ser escritora de lapiceras, estoy poniendo un ejemplo mega absurdo, eh, quizás debería ir a un terapeuta para que me ayude a trabajar para que no me dé miedo eso, ¿no? O sea, digo, cuando el malestar empieza a hacer que yo evite situaciones que quisiera en mi vida, entonces es un buen momento como para consultar con un profesional. Porque además, Silvia, el tema de la ansiedad hay mucho de la psicoeducación, digo, hay mucho de información a la que accedemos que de manera como muy simple podemos empezar a metabolizar y a incorporar en nuestra vida y rápidamente podemos ver beneficios, ¿no? Digo, en, en cuanto a herramientas para disminuir la ansiedad. Entonces, yo siempre algo que digo es, busquemos ayuda porque realmente no tenemos que vivir con ansiedad. Hay miles de tratamientos muy probados, comprobados científicamente, validados, que pueden ayudarnos a disminuir los montos excesivos de ansiedad. Entonces no nos quedemos, ¿no? Como sin vivir la vida que queremos vivir, sencillamente como escondiéndonos por esta sensación de ansiedad, que se siente horrible, lo sé, pero Sí. hay mucho modo de disminuirlo. Claro, y justo esto me recuerda a la historia de una amiga que cuando tuvo como algunos síntomas físicos, cuando lo sintió más físico, fue cuando se dio cuenta que tenía ansiedad, pero no fue Ujú. hasta que tuvo que ir al doctor y luego también le pasó algo similar a mí, la canalizaron y ella decía, ¿cómo me esperé hasta este punto, no? De cuando ya lo vemos, cuando nuestro cuerpo habla, ¿no? Tal cual. Es que, bueno, estamos un poco más acostumbrados a eso. De repente, y además el cuerpo es reflejo de lo que nos pasa aquí, ¿no? Digo, está como todo hiperconectado. No podríamos nunca pensar que el cuerpo y mente no tienen nada que ver, pero es cierto que cuando hay algo del malestar que inerva el cuerpo, enseguida lo tomamos como más, ¿no? Más no sé si más grave sería la palabra, pero enseguida vamos a consultar. Estamos más acostumbrados a consultar por los malestares físicos que emocionales, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Marina, ¿y cuánto más o menos, por ejemplo, si una persona tiene ansiedad o ya le han diagnosticado esto es como que ya un día puedes dejar de tenerlo o cómo funciona el tratar la ansiedad? Ujú. Está buena la pregunta. Bueno, importante esto. Nunca permitan dejar de tener ansiedad. No se lo permitan a ustedes, les haría daño. Realmente les digo. O sea, celebren que tienen ansiedad. Hay un montón de patologías, como yo te decía antes, de personas que no tienen esta posibilidad del mecanismo del estrés o de la ansiedad. Y otra vez, son personas que pierden una herramienta clave en la vida que nos permite ir adaptándonos a los cambios que nos propone la vida en sociedad. Entonces, eso como de base, no queremos dejar de tener ansiedad, ¿no? Como partamos desde ahí. Ahora, si la ansiedad es
mega, mega excesiva, hay que disminuirla, sí, completamente, y eso se puede trabajar en terapia. Ahora, una pregunta muy habitual suele ser, bueno, esta que vos me haces, ¿no? ¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento, ¿no? ¿Cuántas sesiones voy a tener que ir con un psicólogo o con un psiquiatra en caso de que busque medicación? Y lo cierto es que debo decir que no hay una respuesta única. No podría decir a ciencia cierta cuántas sesiones para. Lo cierto es que quizás esto de cuántas sesiones para está como mucho más ligado a la medicación, por ejemplo, ¿no? Porque sí es cierto que la medicación ansiolítica, por ejemplo, o sea, la medicación para la ansiedad que dan los psiquiatras, no los psicólogos, suele hacer efecto después de las 4 a 6 semanas, 4 a 8 semanas y demás, dependiendo de la dosis, de cómo reciba el cuerpo, ¿no? Como esta dosis. Pero en psicoterapia no es igual. No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de la persona, del terapeuta, de la corriente que el terapeuta utilice, de la intensidad de la ansiedad, de la posibilidad de la persona de hacer insights, es decir, de autoobservarse, de la posibilidad de la persona de incorporar las herramientas que el terapeuta le da. Entonces, ese es un conjunto de si hay medicación o no también. Entonces, cada caso es tan particular, Silvia, que no podría realmente decir cuánto. Te diría, no sé, si tuviera que poner un estimado como para no escapar a la pregunta diciendo, pero es que realmente igual Es que es depende. muy puntual en el caso a caso, es muy puntual. Quiero intentar responderte a la pregunta, pero siento que sería irresponsable dar un Claro. número porque realmente no lo hay. Eh, Y me gusta también esto que mencionas de no es como dejar la ansiedad, es como el estrés, no, también tenemos que regularlo, más bien tenemos que aprender a regularlo. Me gusta. Oye, Marina, y me gustaría pasar a una sección de preguntas que va un poquito más enfocado a ti y me gustaría que me dijeras en qué estás leyendo ahorita, qué podcast te gustan, qué te inspira. Bien, me encanta esa pregunta. Estoy leyendo mil millones de cosas, te cuento. Yo tengo como leo en mi Kindle hace bastante tiempo, desde que empecé a viajar. Antes tenía como pilas y pilas de libros físicos, ahora ya no. Y la verdad es que tengo esta costumbre de en mi Kindle tener 1 millón de libros. Siempre suelo tener hasta máximo 3 libros que estoy leyendo y entonces voy como picoteando un poquitito en cada uno. En este momento estoy leyendo un libro que se llama El foco de la atención, que me parece buenísimo, se lo súper recomiendo, Ok. es de Johan Hari. Estoy escuchando muchísimo a Brené Brown últimamente. Tengo como mis momentos, ¿eh? Tengo momentos en los que estaba como muy, muy fanática de escuchar todo lo que tuviera que ver con vulnerabilidad y entonces Brené Brown, pero depende mucho. Estoy leyendo, como te digo, El foco de la atención. Hay un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, que nada, es una novela, o sea, como otra cosa completamente diferente. Después, un libro de Tamara Tenenbaum, ella es una filósofa argentina, porque estoy leyendo como un poquitito todo lo relacionado a relaciones, monogamia, maternidad, Mm, relaciones abiertas, entonces también me fui un poco por ahí, pero te diría que es como una mezcla. Eh, y podcast estoy descubriendo muchos nuevos ahora. Yo suelo escuchar mucho podcast en español, soy como me gusta bancar a lo hispanohablante, y ahora último me empecé a meter como a explorar un poquitito en em, episodios más en inglés que la verdad nunca había escuchado antes, no sé, como los episodios de Lex Friedman me puse a escuchar un poco. Huberman me encanta, Andrew Huberman me encanta también, pero bueno, nada, otra vez, son en inglés, los tengo que escuchar como mucho más lento. ok. Eh, Estoy pensando a quién más podría nombrarte. Esos son los que recuerdo. Ok, y algunas personas que admires, ya sea temas de psicología o que tú digas que admiras. Bueno, mira, a mí Brené Brown me encanta como autora. Me parece que logró hablar de un tema del que no se hablaba de una manera muy humana
muy, muy humana y muy desde la ciencia también. Otra persona que me encanta se llama Mariano Sigman, es un investigador argentino. Él habla un montón del lenguaje de las palabras, habla de neurociencias, también me encanta. Pero te diría que en Brené Brown yo encontré una referente sobre cómo transmite los conceptos, lo hace de una manera como tan simple que es algo que yo busco todo el tiempo en el podcast. A mí me apasiona agarrar conceptos que creo complejos y bajarlos muy a la simpleza. Es como un poco la idea siempre de psicología al desnudo de mi podcast. Entonces, ella la tengo muy como referente de la simpleza en los términos complejos, porque eso también es otra cosa. Sí siento que bajar de modo simple algo que es mega complejo es muy difícil de hacer. Eso es algo que me doy cuenta todo el tiempo. Es como, bueno, expliquémoslo de manera mucho más simple, le suelo decir al equipo. Y aparece una dificultad enorme. Es muy fácil explicar las cosas de manera compleja, no académica. Y a mí me encanta bajarlo a lo simple, a lo cotidiano. Siento que ella lo logra un montón, la admiro mucho. Me gusta y creo que sí, en tu podcast sí se transmite mucho eso porque los ejemplos que das y ahorita también que mencionabas como el ejemplo de las dos personas, como que muy rápido en mi mente se pone ese ejemplo y ya es muy fácil aterrizarlo, entonces sí creo que lo hacen muy bien, me encanta. Marina, pues Gracias. quiero agradecerte, sé que tú andas con la agenda un poco apretada y que te hayas dado este espacio para compartirnos, pues me encanta. Muchas gracias y me gustaría que nos dijeras un poquito más acerca de lo que tú haces. Por ejemplo, tu podcast me encanta, pero ¿en dónde más podemos saber de ti? Hermoso. Bueno, eso, primero, gracias, Silvia, gracias. O sea, realmente hermoso para mí compartir este momentito a la distancia, así que gracias por eso. Bueno, yo tengo mi podcast Psicología al Desnudo, que imagino que es por donde me encontraste, Silvia. Y después, o sea, el podcast es una patita, digamos, de comunicación dentro de una clínica de psicoterapia online que se llama Psi Mamoliti. Somos un equipo de más de 150 psicólogos y ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo. Entonces nos pueden encontrar en psimamoliti.com, esa es nuestra casita virtual, nuestra página web, y si no en Instagram también, psi.mamoliti. Todo el tiempo, yo digo que somos una máquina de generar contenido, generamos mucho contenido súper lindo, entonces estamos todo el tiempo innovando. Además, no sé, creamos mini guías que son gratuitas y uno las puede bajar sobre un montón de temas. Entonces, la verdad, bueno, pueden encontrar como todo lo que hacemos con el equipo y también si quisieran tomar psicoterapia online, todo está en simamoriti.com. De hecho, también, bueno, nosotros somos fan de las cartas y por ahí ustedes también tienen un juego Sí. virtual, así que Ajá. pueden ir a su página. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que vayan y lo revisen. Y la verdad es que es muy, muy bonito el contenido que hacen, como justo yo también en ese contenido encontré como la simpleza dentro de conceptos que a veces yo he visto muchos psicólogos que les cuesta trabajo aterrizarlos para entenderlos y creo que ustedes lo hacen muy bien, así que mil gracias y pues espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí y como lo disfruté haberlo grabado. Gracias. Presentado por Di lo que sientas, un juego de conversaciones profundas, disponible en diloquesientas.com.